Hola mis queridos, buenas tardes. Espero que estén muy bien el día de hoy. Mi nombre es Esperanza del Carmen Ruiz. Tengo 69 años de edad y vengo desde Monterrey, Nuevo León, para platicarles una historia que me cambió la vida por completo. Una historia que jamás pensé que me iba a tocar vivir a mí. Una mujer que siempre creyó en el matrimonio, en la familia, en la fidelidad. Antes de empezar, les pido un gran favor. Si esta historia les parece interesante, denle like a este video. Suscríbanse al canal porque yo sé que muchas de ustedes han pasado por situaciones similares. Y también me digan en los comentarios de qué país nos están viendo. Me da mucha alegría saber que mi historia llega a tantos lugares de nuestra bella Latinoamérica. Miren, yo me encuentro aquí sentada en mi cocina, la misma cocina donde pasé tantos años preparando el desayuno para un hombre que creía conocer. La misma cocina donde lloraba en silencio cuando él llegaba tarde del trabajo, donde me consolé tantas noches cuando notaba que algo raro estaba pasando. Es una cocina sencilla, de azulejos blancos que ya tienen sus años, con mi estufa de gas que compré en Electra hace más de 15 años, y mi mesa de formica donde tantas veces me senté a pensar si estaba loca o si realmente algo estaba mal en mi matrimonio. Lo que les voy a contar el día de hoy es algo que me dolió en el alma, pero que al final de cuentas me liberó de una mentira que duró 18 años. 18 años completos en los que mi esposo, Aurelio, estuvo llevando una doble vida. 18 años en los que él tenía otra familia, otra esposa, otros hijos, otra casa, otra vida completamente diferente a la que compartía conmigo. Pero lo más impactante de toda esta historia no fue solamente descubrir que tenía otra familia. No, eso fue apenas el principio. Lo que realmente me cambió la vida fue cuando decidí conocer a esa otra mujer, cuando me armé de valor y fui a buscarla, cuando las dos nos dimos cuenta de que éramos víctimas del mismo hombre mentiroso. Porque verán, mis queridos, cuando uno llega a los 69 años como yo, uno piensa que ya conoce la vida, que ya sabe de qué está hecho el mundo, que ya no hay sorpresas que puedan tumbar a una. Pero yo estaba muy equivocada. A los 67 años, cuando descubrí la verdad, sentí como si toda mi vida hubiera sido una mentira, como si los 42 años que llevaba casada con Aurelio hubieran sido pura actuación de su parte. Hoy les voy a contar cómo fue que descubrí esta doble vida, pero más importante aún, les voy a contar cómo fue que tomé la decisión más valiente de toda mi existencia. Ir a buscar a esa otra mujer, enfrentarla cara a cara, conocer a sus hijos, y juntas, las dos, planear cómo íbamos a hacer que Aurelio pagara por todo el daño que nos había hecho. Porque esta historia no se trata solamente de una infidelidad común y corriente. No, mis queridos. Esta es la historia de dos mujeres que descubrimos que habíamos sido engañadas durante años y que decidimos unirnos para hacer justicia. Es la historia de cómo a los 67 años yo aprendí que nunca es tarde para defender tu dignidad, para reclamar tu lugar en el mundo y para demostrarle a un hombre mentiroso que las mujeres no somos tontas, que no nos pueden tener engañadas para siempre. Así que pónganse cómodos. Prepárense una taza de café o de té, porque esta historia va a ser larga y está llena de sorpresas que jamás van a imaginarse. Miren, para que entiendan bien toda esta situación, tengo que empezar por contarles cómo era mi vida antes de que todo esto pasara. Yo nací aquí en Monterrey, en el año de 1955, en una familia de clase trabajadora del barrio de la Independencia. Mi papá, que en paz descanse, trabajaba en la fundidora, y mi mamá se dedicaba al hogar y a cuidarnos a los 5 hermanos que éramos. En esos tiempos, mis queridos, las cosas eran muy diferentes. Una muchacha de familia decente se casaba joven, tenía sus hijos, y se dedicaba a ser una buena esposa y madre. Yo conocí a Aurelio cuando tenía apenas 24 años. Él era un hombre guapo, moreno, de complexión fuerte, con bigote bien cuidado como era la moda en esos años. Trabajaba como mecánico en un taller cerca de donde vivía mi familia, y todos los domingos iba a misa a la parroquia de San José. La primera vez que lo vi fue en la plaza principal,
Durante las fiestas patrias del año 1979, yo andaba con mis amigas. Él andaba con sus amigos. Y cuando se acercó a pedirme que bailáramos, sentí que las piernas me temblaban. Era un hombre que sabía hablar bonito, que sabía conquistar a una mujer con palabras dulces y promesas de futuro. Nos casamos en febrero del año 1981, cuando yo tenía 25 años y él 28. Fue una boda sencilla pero bonita, en la misma parroquia donde nos habíamos conocido. Mi vestido era blanco, prestado por una prima, y el ramo lo hice yo misma con flores que cortamos del jardín de mi suegra. Aurelio se veía guapísimo con su traje café que había comprado especialmente para la ocasión, y cuando me dijo «acepto» en el altar, yo sentí que era la mujer más feliz del mundo. Los primeros años de nuestro matrimonio fueron bonitos. No les voy a mentir. Nos fuimos a vivir a una casita pequeña que rentábamos en la colonia Mitras Norte, de 2 recámaras, sala, comedor, cocina y un pequeño patio donde yo tenía mis plantas. Aurelio trabajaba duro en el taller y yo me dedicaba al hogar. En esos tiempos él llegaba temprano, comíamos juntos, platicábamos, me ayudaba con algunas cosas de la casa. Tuvimos 3 hijos. Roberto en el año 1982, María Elena en el 84 y el más pequeño, Javier, en el 86. Fueron años de mucho trabajo, pero también de mucha felicidad. Aurelio era un buen padre cuando estaba en casa. Jugaba con los niños, los ayudaba con la tarea, los llevaba al parque los domingos después de misa. Pero con el tiempo las cosas empezaron a cambiar. Poco a poco, muy lentamente, yo comencé a notar que Aurelio llegaba más tarde del trabajo. Al principio me decía que había mucho trabajo en el taller, que tenían carros que entregar urgentes, que el patrón les había pedido quedarse más tiempo. Yo le creía porque, ¿por qué no iba a creerle? Era mi esposo, el padre de mis hijos, el hombre con quien había jurado estar en las buenas y en las malas. Después empezó con los viajes. Me decía que tenía que ir a Guadalajara a conseguir refacciones, que tenía que ir a México a un curso de capacitación, que tenía que ir a Tampico a ver un trabajo especial. Al principio eran viajes de 1 o 2 días, pero después se volvieron más largos, de 1 semana, a veces hasta de 10 días. Durante esos años, yo me la pasaba sola con los niños. Los levantaba, les daba de desayunar, los llevaba a la escuela, los recogía, les ayudaba con la tarea, les preparaba la comida, los bañaba, los acostaba. Cuando Aurelio llegaba de sus viajes, siempre traía algún regalito para los niños y para mí. Un perfume barato, unos aretes de fantasía, dulces para los pequeños. Yo pensaba que eran detalles de cariño, pero ahora me doy cuenta de que eran detalles de culpa. Los niños fueron creciendo, y yo me dediqué a criarlos lo mejor que pude. Roberto resultó muy inteligente para las matemáticas. María Elena heredó mi gusto por la cocina y las manualidades, y Javier era el más travieso pero también el más cariñoso. Aurelio seguía trabajando en el taller, pero también empezó a hacer trabajos particulares los fines de semana. Decía que necesitábamos más dinero para los gastos de los niños, para su escuela, para su ropa. Yo nunca dudé de él. Nunca se me ocurrió pensar que me estaba engañando. Cuando llegaba tarde, cuando se iba de viaje, cuando los fines de semana se iba a trabajar, yo solamente me preocupaba por él, porque no le fuera a pasar algo malo en la carretera, porque no se fuera a lastimar en el trabajo. Pero había pequeñas cosas que me extrañaban. A veces llegaba con olor a perfume diferente al que yo usaba. A veces sus camisas tenían manchas de labial que no eran del color que yo usaba. A veces lo escuchaba hablando por teléfono en voz muy bajita, y cuando yo me acercaba, colgaba rápidamente y me decía que era del trabajo. Una vez encontré en su cartera una foto pequeñita de una mujer que no conocía. Cuando le pregunté quién era, me dijo que era la esposa de un compañero del trabajo, que se la habían dado para que le comprara un regalo de cumpleaños. Yo le creí. Siempre le creí todo lo que me decía. Los años pasaron, mis hijos crecieron, se casaron, se fueron de la casa. Roberto se fue a vivir a Saltillo cuando se casó con una muchacha de allá. María Elena se casó con un muchacho de aquí de Monterrey, pero se fueron a vivir al otro lado de la ciudad. Javier
el más pequeño, fue el último en irse, cuando se graduó de la universidad y consiguió trabajo en una empresa de Guadalajara. Para esos años, yo ya tenía 55 años y Aurelio 58. Nos quedamos solos en la casa y yo pensé que íbamos a estar más unidos, que íbamos a disfrutar de nuestra madurez juntos, que íbamos a tener tiempo para nosotros después de tantos años de dedicarnos a los hijos. Pero no fue así. En lugar de acercarnos, parecía que nos alejábamos más cada día. Aurelio seguía llegando tarde, seguía yéndose de viaje, seguía teniendo trabajos los fines de semana. Yo me quedaba sola en la casa, viendo televisión, leyendo, platicando con las vecinas, visitando a mis hijos cuando podía. A veces me sentaba en mi cocina, en la misma mesa donde ahora les estoy contando esta historia, y me preguntaba si eso era todo lo que me esperaba en la vida. Si los siguientes 20 o 30 años iban a ser así, esperando a un hombre que cada vez estaba menos presente, cada vez más distante, cada vez más extraño. Pero la vida siguió su curso normal durante muchos años más. Yo me adapté a esta rutina de estar sola la mayor parte del tiempo, de ser una esposa que parecía viuda. Me dediqué a mis nietos cuando empezaron a nacer. Me involucré más en las actividades de la parroquia. Tomé clases de bordado en el centro comunitario del barrio. Aurelio seguía con su rutina de llegar tarde, de irse de viaje, de trabajar los fines de semana. Pero yo ya me había acostumbrado. Cuando las vecinas me preguntaban por él, yo les decía que trabajaba mucho, que era un hombre muy responsable, que se sacrificaba por nosotros. Porque eso era lo que yo creía, mis queridos. Yo realmente pensaba que todo ese tiempo que no pasaba conmigo lo estaba dedicando a trabajar para darnos una mejor vida. Los años de los 90 fueron tranquilos en ese sentido, rutinarios, pero tranquilos. Aurelio ya tenía su propio taller, había progresado mucho en su trabajo, teníamos una casa propia, ya no rentábamos. Los niños estaban bien establecidos en sus vidas. Yo pensaba que éramos una familia exitosa, que habíamos logrado salir adelante juntos. Durante esos años, yo comencé a notar algunos cambios en Aurelio. Se había vuelto más cuidadoso con su apariencia. Siempre había sido un hombre que se arreglaba bien, pero ahora se compraba ropa más seguido, usaba colonias más caras, se cortaba el cabello más frecuentemente. Cuando yo le comentaba algo, me decía que era importante dar buena imagen en el trabajo, que los clientes confiaban más en una persona bien arreglada. También empezó a ser más reservado con sus cosas. Antes dejaba su cartera en cualquier lado, sus papeles del trabajo en la mesa del comedor, su ropa sucia en el cesto sin preocuparse. Pero ahora era más cuidadoso. Su cartera siempre la traía consigo. Sus papeles los guardaba en un cajón con llave en su escritorio. Su ropa la revisaba él mismo antes de ponerla a lavar. Cuando le preguntaba algo sobre el trabajo, sobre los viajes, sobre los clientes, me daba respuestas muy vagas. Todo bien. No hay nada nuevo. Ya sabes cómo es este trabajo. Antes me contaba más detalles. Me platicaba de las personas que conocía, de los lugares que visitaba. Pero ahora parecía que no quería hablar de nada relacionado con su trabajo. Hubo una época, por ahí del año 1995, cuando yo tenía 40 años, en que empecé a sospechar más seriamente que algo raro estaba pasando. Una noche llegó muy tarde, como a las 11 de la noche, y traía olor a comida casera. No era olor de restaurante, era olor de guisado hecho en casa, de frijoles, de tortillas recién hechas. Cuando le pregunté si había cenado, me dijo que había comido en un restaurante cerca del trabajo. Otra vez encontré en su bolsa del pantalón un recibo de una farmacia de una colonia que quedaba muy lejos de su taller. El recibo era de medicinas que yo no conocía, medicinas que él nunca había tomado. Cuando le pregunté, me dijo que se las había comprado a un compañero de trabajo que estaba enfermo. También empezó a recibir llamadas telefónicas extrañas. Sonaba el teléfono. Él contestaba. Y después de decir, bueno, se quedaba callado unos segundos. Y luego colgaba. Me decía que eran llamadas equivocadas, que era gente que marcaba números incorrectos. Pero lo que más me extrañaba era que los fines de semana, cuando supuestamente se iba a trabajar, a veces lo veían las vecinas por el rumbo,
manejando hacia el lado contrario de donde estaba su taller. Cuando le comenté esto, se molestó mucho conmigo. Me dijo que las vecinas eran chismosas, que no sabían ni lo que veían, que él conocía su trabajo mejor que nadie. Durante todos esos años, yo traté de no pensar mal. Cada vez que me venía una sospecha a la cabeza, la alejaba inmediatamente. Me decía a mí misma que estaba siendo paranoica, que estaba inventando problemas donde no lo sabía, que Aurelio era un buen hombre, un buen esposo, un buen padre. Pero las señales siguieron acumulándose año tras año. En el 2000, cuando yo cumplí 45 años, él se olvidó completamente de mi cumpleaños. Llegó en la noche y ni siquiera me felicitó. Cuando yo le dije que era mi cumpleaños, se pegó en la frente y me dijo que había tenido muchísimo trabajo, que se le había olvidado por completo. Al día siguiente me compró un ramo de flores en el Soriana, pero yo sentí que no era sincero. En el 2002 pasó algo que me dejó muy pensativa. Estábamos en misa un domingo, y una señora que yo no conocía se me acercó después del servicio. Me dijo que si yo era la esposa de Aurelio Ramírez, el que tenía el taller de carros. Cuando le dije que sí, me preguntó si yo sabía que él tenía familia en otra parte. Yo me quedé helada. Le pregunté qué quería decir con eso, y ella me dijo que nada, que había confundido a mi esposo con otra persona, y se fue rápidamente. Esa noche no pude dormir. Le estuve dando vueltas y vueltas a lo que me había dicho esa señora. ¿Qué había querido decir con que Aurelio tenía familia en otra parte? ¿Por qué se había ido tan rápido cuando le pregunté más detalles? ¿Por qué parecía que sabía algo que yo no sabía? Al día siguiente traté de encontrar a esa señora. Pregunté en la parroquia quién era, pero nadie la conocía. Parecía como si se la hubiera tragado la tierra. Durante semanas estuve pensando en esas palabras, pero al final decidí que había sido un malentendido, que esa señora realmente había confundido a mi esposo con otra persona. Los años siguieron pasando. Mis hijos ya estaban completamente independientes, ya tenían sus propias familias. Roberto ya tenía 2 niños, María Elena 1, y Javier se había casado recientemente. Yo me dediqué a ser abuela, a cuidar a mis nietos cuando mis hijos me los traían, a bordar, a cocinar, a mantener la casa. Aurelio seguía con la misma rutina de siempre. Trabajo, viajes, llegadas tarde, trabajos de fin de semana. Yo ya me había resignado a que esa era mi vida. Pensaba que así eran los matrimonios después de tantos años, que la pasión se acababa, que la compañía se volvía rutina, que lo importante era mantener la familia unida. Pero en el fondo de mi corazón, muy en el fondo, siempre había una pequeña duda que no me dejaba en paz. Una vocecita que me decía que algo no estaba bien, que las cosas no eran como parecían, que había algo que yo no sabía y que tal vez no quería saber. El año 2018 marcó un punto de inflexión en toda esta situación, aunque yo en ese momento no me daba cuenta de que las cosas estaban a punto de cambiar para siempre. Para esas fechas, yo ya tenía 63 años y Aurelio 66. Él ya estaba pensando en retirarse del trabajo, en vender el taller, en tomar las cosas con más calma. Pero paradójicamente, en lugar de estar más tiempo en casa conmigo, parecía que se iba más seguido. Sus viajes se hicieron más frecuentes, sus trabajos de fin de semana más largos, sus llegadas tardías más constantes. Yo ya estaba cansada de esta situación, cansada de ser una esposa sola, cansada de inventar excusas cuando la gente me preguntaba por qué Aurelio nunca me acompañaba a ningún lado. Fue por esos meses cuando empecé a notar cambios más dramáticos en su comportamiento. Se había vuelto muy celoso de su teléfono celular. Antes lo dejaba en cualquier lado, pero ahora siempre lo traía consigo. Incluso cuando se bañaba lo ponía en el lavabo para no perderlo de vista. Cuando sonaba, se alejaba para contestar, y siempre hablaba en voz muy bajita. También empezó a usar palabras que yo no sabía de dónde había aprendido, palabras que no eran comunes en nuestro ambiente, expresiones que no correspondían con las personas con las que supuestamente se relacionaba en el trabajo. Cuando le preguntaba dónde había escuchado esa o aquella expresión, me decía que en la televisión, o que se la había enseñado algún cliente. Una tarde de septiembre del 2018,
Algo pasó que me puso muy alerta. Aurelio había salido supuestamente a hacer una entrega de trabajo y me había dicho que regresaría como a las 6 de la tarde. Pero pasaron las 6, las 7, las 8 y nada que llegaba. Yo ya estaba preocupada, pensando que le había pasado algo malo, cuando decidí llamar a su celular. Para mi sorpresa, cuando marqué su número, escuché que el teléfono estaba sonando adentro de la casa. Lo había olvidado en la recámara. Esto me extrañó muchísimo, porque Aurelio jamás salía sin su teléfono, especialmente si iba a trabajar lejos de casa. Cuando llegó como a las 10 de la noche, le dije que había olvidado su teléfono, y él se puso muy nervioso. Me dijo que no lo había necesitado, que había estado todo el tiempo en el mismo lugar trabajando. Esa noche, por primera vez en muchos años, decidí revisar su teléfono mientras él se bañaba. No sabía muy bien cómo usarlo porque yo nunca había tenido celular, pero logré ver algunas cosas. Tenía muchos números guardados con nombres que yo no reconocía. Oficina 2, cliente especial, trabajo urgente. Pero lo que más me llamó la atención fue que tenía muchas llamadas perdidas de un número que no tenía nombre guardado. También vi que tenía mensajes de texto, pero no supe cómo abrirlos. En esos tiempos yo no sabía nada de tecnología, apenas y sabía prender la televisión y usar el teléfono de la casa. Pero vi que tenía varios mensajes sin leer, y eso me dio mucha curiosidad y mucha desconfianza. Los meses siguientes fueron muy tensos para mí. Yo empecé a observar todo con más cuidado, a poner más atención a las cosas que antes había pasado por alto. Me di cuenta de que Aurelio tenía ropa que yo no recordaba haber visto antes. Camisas, pantalones, zapatos que no recordaba que hubiera comprado. Cuando le preguntaba, me decía que se los había comprado cuando había ido de viaje, o que se los había regalado a algún cliente agradecido. También me di cuenta de que manejaba mucho más dinero del que yo sabía que ganaba. De repente tenía billetes grandes en la cartera. Pagaba cosas en efectivo que antes pagaba con mucha dificultad. Cuando le preguntaba de dónde salía ese dinero extra, me decía que había tenido trabajos extras muy bien pagados, que había vendido algunas herramientas viejas, que había cobrado deudas que tenía pendientes. Pero lo que más me inquietaba era su actitud conmigo. Se había vuelto más frío, más distante, más impaciente. Antes, aunque llegara tarde, siempre me saludaba con un beso. Me preguntaba cómo había estado mi día. Cenaba conmigo aunque fuera algo ligero, pero ahora llegaba. Me daba apenas un saludo rápido. Se metía a bañar, cenaba viendo televisión y se acostaba sin platicar conmigo. Cuando yo trataba de conversar con él, de preguntarle cómo le había ido en el trabajo, qué había hecho durante el día, me daba respuestas muy cortantes. Bien, normal, lo de siempre. Ya no me contaba historias del trabajo. Ya no me platicaba de la gente que conocía. Ya no parecía interesado en compartir su día conmigo. En diciembre del 2018, algo pasó que me terminó de convencer de que Aurelio me estaba ocultando algo muy grande. Era víspera de Navidad, y él me había dicho que tenía que trabajar hasta muy tarde, porque tenían que entregar unos carros antes de las fiestas. Pero esa noche, como a las 11, sonó el teléfono de la casa. Cuando contesté, una voz de mujer me preguntó si se encontraba Aurelio. Le dije que no estaba, que andaba trabajando, y me preguntó si sabía a qué hora iba a llegar. Le dije que no sabía, y entonces me dijo algo que me dejó helada. Dígale que lo esperamos en casa para la cena de Nochebuena. Yo me quedé sin palabras. ¿Qué casa? ¿Qué cena de Nochebuena? ¿Quién era esa mujer que esperaba a mi esposo para cenar en Nochebuena? Cuando le pregunté quién era, colgó inmediatamente. Me quedé ahí parada, sosteniendo el teléfono, sintiendo que el mundo se me venía encima. Esa noche no dormí nada. Me quedé despierta esperando a que llegara Aurelio, pensando en qué le iba a preguntar, en cómo le iba a decir que había recibido esa llamada. Pero cuando llegó, como a las 2 de la mañana, ya traía aliento de alcohol, y me dijo que los compañeros del trabajo lo habían invitado a brindar por las fiestas. Se acostó inmediatamente y se quedó dormido. Al día siguiente, en la mañana de Navidad, no le dije nada de la llamada. Pero durante todo el día estuve pensando en esas palabras. Lo esperamos en casa para la cena de Nochebuena. ¿Quiénes lo esperaban?
¿En qué casa? ¿Por qué esa mujer hablaba como si fuera algo normal, como si fuera parte de su rutina? Ese fue el momento en que realmente empecé a sospechar que Aurelio tenía otra vida, otra familia, otro hogar al que llegaba cuando no estaba conmigo. Los primeros meses del año 2019 fueron los más difíciles de toda mi vida, hasta ese momento. Después de esa llamada de Nochebuena, yo ya no pude seguir fingiendo que no pasaba nada. La sospecha se había instalado en mi corazón y crecía día con día, alimentándose de cada pequeño detalle, de cada inconsistencia en las historias de Aurelio, de cada mentira que ya no podía ignorar. Empecé a observarlo con ojos completamente diferentes. Ya no era mi esposo de 42 años, el padre de mis hijos, el hombre en quien había confiado toda mi vida adulta. Ahora era un extraño que compartía mi casa, que dormía en mi cama, que me daba besos mentirosos y me contaba historias inventadas día tras día. Decidí que tenía que investigar por mi cuenta. No sabía cómo, no sabía por dónde empezar, pero sabía que no podía seguir viviendo con esa incertidumbre. Así que comencé a hacer cosas que nunca había hecho en toda mi vida. Comencé a espiar a mi propio esposo. La primera cosa que hice fue aprender a usar su teléfono celular. Le pedí a mi nieta mayor, la hija de Roberto, que me enseñara cómo funcionaban esos aparatos. Le dije que quería comprarme uno, y ella muy pacientemente me explicó cómo se mandaban mensajes, cómo se veían las llamadas, cómo se guardaban números. Practiqué con el teléfono de ella hasta que aprendí lo básico. Después, cuando Aurelio se bañaba o se quedaba dormido, yo revisaba su teléfono. Al principio no encontraba nada raro porque él borraba los mensajes y las llamadas constantemente, pero poco a poco fui encontrando pistas. Números que aparecían frecuentemente en sus llamadas, mensajes que no había alcanzado a borrar, fotos que se habían guardado automáticamente. Una noche de febrero encontré algo que me dejó sin aliento. En sus fotos había una imagen de una familia en lo que parecía una fiesta de cumpleaños. Un hombre que se parecía mucho a Aurelio, pero más joven, estaba abrazando a una mujer que yo no conocía, y junto a ellos había 2 niños, un niño y una niña. Todos estaban sonriendo, todos parecían muy felices, todos parecían ser una familia real. Pero lo que más me impactó fue que el hombre de la foto llevaba puesta una camisa que yo reconocía perfectamente. Era una camisa azul a cuadros, que yo le había regalado a Aurelio en su cumpleaños 2 años antes. Una camisa que yo había escogido especialmente para él, que yo había pagado con el dinero que ahorraba de los gastos de la casa. Esa foto me confirmó lo que ya sospechaba en el fondo de mi corazón. Aurelio tenía otra familia, tenía otra esposa, tenía otros hijos, tenía otra vida completamente separada de la que compartía conmigo. Durante años, tal vez décadas, había estado viviendo una doble vida, manteniendo 2 hogares, engañando a 2 mujeres al mismo tiempo. Los días siguientes fueron terribles para mí. No podía comer, no podía dormir, no podía concentrarme en nada. Cuando Aurelio llegaba a la casa, yo tenía que actuar como si nada hubiera pasado. Tenía que cocinarle, tenía que hablarle normal, tenía que compartir la cama con él, como si no supiera nada. Pero por dentro me estaba muriendo de dolor, de coraje, de humillación. Me sentía como la mujer más tonta del mundo. ¿Cómo era posible que durante tantos años no me hubiera dado cuenta? ¿Cómo era posible que hubiera creído todas sus mentiras, todas sus excusas, todas sus justificaciones? ¿Cómo era posible que hubiera sido tan ciega, tan confiada, tan ingenua? Pero también me sentía furiosa. Furiosa con él por haberme engañado durante tanto tiempo. Furiosa conmigo misma por haber sido tan tonta. Furiosa con la vida por haberme hecho pasar por esto cuando ya tenía 64 años y creía que los grandes sufrimientos habían quedado atrás. Durante las siguientes semanas, seguí investigando en secreto. Aprendí a usar Internet en la computadora de mi nieta cuando la visitaba. Busqué el nombre de Aurelio en las redes sociales que ella me enseñó. Encontré un perfil de Facebook que parecía ser de él, aunque con un nombre ligeramente diferente. En lugar de Aurelio Ramírez, aparecía como Aurelio Ramírez Morales. En ese perfil había más fotos de la misma familia que había visto en su teléfono.
La mujer aparecía etiquetada con el nombre de Carmen Salinas y los niños como Aurelio Jr. y Carmencita. En la información personal del perfil decía que estaba casado y que vivía en Monterrey, pero en una colonia que estaba del otro lado de la ciudad, muy lejos de donde nosotros vivíamos. Lo más doloroso de todo era ver lo feliz que se veía en esas fotos. Era el mismo Aurelio que yo conocía, pero parecía una versión más joven, más alegre, más enamorada. En las fotos con esa familia sonreía de una manera que yo no había visto en años. Los abrazaba con un cariño que ya no me demostraba a mí. Los miraba con una ternura que había desaparecido de nuestro matrimonio hacía mucho tiempo. También descubrí que esa otra familia tenía una vida social muy activa. Había fotos de cumpleaños, de vacaciones, de celebraciones, de reuniones familiares. Una vida llena de momentos felices, de tradiciones, de recuerdos bonitos. Todo lo que mi matrimonio había dejado de tener años atrás. Pero lo que me terminó de destrozar el corazón fue darme cuenta de las fechas de las fotos. Según lo que pude calcular, esa relación había empezado por lo menos 18 años atrás. 18 años en los que Aurelio había estado construyendo otra familia mientras yo lo esperaba en casa. 18 años en los que yo había estado viviendo una mentira completa. El niño de las fotos parecía tener alrededor de 16 o 17 años, y la niña unos 14 o 15. Eso significaba que Aurelio había empezado esa relación cuando mis propios hijos todavía eran adolescentes. Significaba que durante todos esos años en que yo creía que él trabajaba para sostener a nuestra familia, en realidad estaba sosteniendo dos familias al mismo tiempo. Después de descubrir toda esa información, me quedé varios días completamente paralizada. No sabía qué hacer. No sabía a quién recurrir. No sabía cómo enfrentar esta situación. Por un lado, tenía ganas de gritarle a Aurelio todo lo que había descubierto, de reclamarle los 18 años de mentiras, de correrlo de la casa inmediatamente. Pero por otro lado, tenía miedo de lo que pudiera pasar si lo confrontaba. Durante todas esas noches sin dormir, me puse a pensar en mi situación real. Yo tenía 64 años, no tenía trabajo, no tenía ingresos propios, no tenía ahorros significativos. Todo lo que teníamos estaba a nombre de los dos. La casa, la cuenta del banco, todo. Si Aurelio se iba, ¿con qué iba a vivir yo? ¿Cómo iba a mantenerme? Mis hijos tenían sus propias responsabilidades, sus propias familias que mantener. Pero más que el miedo económico, lo que más me dolía era la humillación. ¿Cómo iba a decirles a mis hijos que su padre había tenido otra familia durante casi 20 años? ¿Cómo iba a explicarles que toda nuestra vida había sido una mentira? ¿Cómo iba a enfrentar a las vecinas, a la gente de la parroquia, a toda la comunidad que nos conocía como una familia estable y feliz? Durante varias semanas estuve dando vueltas a todos estos pensamientos, sin tomar ninguna decisión. Pero una tarde, cuando estaba sentada aquí en mi cocina tomando café y viendo por la ventana, algo cambió dentro de mí. De repente sentí una furia diferente, una determinación que no había sentido jamás en toda mi vida. Me di cuenta de que yo no era la única víctima en toda esta situación. Esa otra mujer, Carmen, también estaba siendo engañada. Ella también creía que tenía un matrimonio real, que tenía un esposo que le era fiel, que tenía una familia completa. Ella no sabía que el hombre con quien compartía su vida tenía otra esposa en otra parte de la ciudad. Y sus hijos, esos niños que aparecían en las fotos, también eran víctimas. Ellos creían que tenían un padre presente, un padre que los amaba, un padre que había construido una familia sólida con su madre. No sabían que ese mismo hombre tenía otros hijos mayores que ellos en otra casa. Fue en ese momento cuando tomé la decisión más valiente de toda mi vida. Decidí que no me iba a quedar callada, que no iba a permitir que Aurelio siguiera engañando a dos familias al mismo tiempo. Decidí que iba a buscar a esa otra mujer, que iba a contarle la verdad, y que juntas íbamos a decidir qué hacer con ese hombre mentiroso. Pero antes de hacer cualquier cosa, necesitaba tener más información. Necesitaba saber exactamente dónde vivía esa familia, cuáles eran sus rutinas, cómo era su vida cotidiana. Así que durante las siguientes semanas me dediqué a investigar todo lo que pude sobre Carmen Salinas y sus hijos.
Primero, con la ayuda de mi nieta, logré encontrar la dirección de su casa a través de las redes sociales. Vivían en la colonia Cumbres, en una casa que por las fotos se veía muy bonita, más grande y más nueva que la nuestra. Eso me dolió mucho, porque significaba que Aurelio había estado invirtiendo más dinero en esa familia que en la nuestra. También averigüé que Carmen trabajaba como secretaria en una oficina del centro de la ciudad y que los niños iban a una escuela privada cerca de su casa. Descubrí que tenían un carro más nuevo que el nuestro, que tomaban vacaciones más seguido que nosotros, que tenían una vida con más comodidades de las que yo había tenido jamás con Aurelio. Poco a poco fui armando un mapa de sus vidas. Supe a qué horas salían de la casa, a qué horas regresaban, qué días Carmen trabajaba, qué días los niños tenían actividades extracurriculares. Aprendí sus rutinas como si fuera una detective privada. Durante todo este proceso, tuve que seguir actuando normal con Aurelio. Tenía que levantarme todos los días, prepararle el desayuno, despedirlo con un beso cuando se iba al trabajo, preguntarle cómo le había ido cuando regresaba en la noche. Tenía que compartir la cama con él. Tenía que escuchar sus mentiras sobre dónde había estado. Tenía que sonreír cuando me traía regalitos baratos que probablemente había comprado para disimular su culpa. Pero por dentro, estaba planeando cada paso de lo que iba a hacer. Había decidido que el primer contacto sería con Carmen, no con Aurelio. Quería hablar con ella primero, mujer a mujer, víctima a víctima. Quería que las dos supiéramos la verdad antes de enfrentar al hombre que nos había engañado a ambas. Pensé en muchas formas diferentes de acercarme a ella. Podía escribirle una carta, podía llamarla por teléfono, podía buscarla en su trabajo. Pero al final decidí que tenía que ser cara a cara, en persona, para que pudiera ver mis ojos y darse cuenta de que yo estaba diciendo la verdad. Decidí que la iba a esperar a la salida de su trabajo. Había averiguado que salía todos los días a las 5:30 de la tarde y que tomaba el camión en una parada que estaba a 2 cuadras de su oficina. Mi plan era acercarme a ella ahí, presentarme y pedirle que me diera unos minutos para platicar. Pero antes de hacer eso, necesitaba evidencias concretas que demostraran que yo estaba diciendo la verdad. No podía llegar simplemente con mi palabra. Necesitaba fotos, documentos, algo que comprobara que Aurelio realmente era mi esposo y que llevábamos casados más de 40 años. Así que durante varios días me dediqué a reunir evidencias. Saqué copias de nuestro acta de matrimonio, de las actas de nacimiento de mis hijos donde aparecía Aurelio como padre, de recibos y documentos que demostraran que vivíamos juntos en la misma dirección desde hacía décadas. También reuní fotos familiares de diferentes épocas, fotos donde se viera claramente que Aurelio y yo éramos esposos, que habíamos criado hijos juntos, que habíamos construido una vida en común. La parte más difícil fue conseguir fotos recientes de Aurelio. Él ya no se tomaba fotos conmigo, ya no teníamos momentos familiares que documentar. Pero logré tomarle algunas fotos con el celular de mi nieta cuando él no se daba cuenta, fotos donde se viera su cara actual, para que Carmen pudiera reconocerlo sin ninguna duda. También escribí una cronología detallada de nuestra vida matrimonial, desde cuándo nos conocimos, cuándo nos casamos, cuándo nacieron nuestros hijos, cuándo compramos la casa, cuándo empezaron los viajes frecuentes de Aurelio. Una línea de tiempo que demostrara que nuestra relación había comenzado mucho antes que la de él con Carmen. Durante todo este proceso de planeación, yo iba cambiando por dentro. La mujer asustada y humillada que había descubierto la traición estaba transformándose en una mujer determinada y valiente. Me daba cuenta de que por primera vez en muchos años me sentía con un propósito, con una misión que cumplir. También empecé a pensar en lo que iba a pasar después del encuentro con Carmen. ¿Qué íbamos a hacer las dos una vez que supiéramos toda la verdad? ¿Íbamos a confrontar a Aurelio juntas? ¿Íbamos a exigir que eligiera entre una familia y la otra? ¿Íbamos a demandarlo legalmente? ¿Íbamos a hacerlo público para que toda la gente supiera qué clase de hombre era? Pensé en muchas posibilidades diferentes, pero había una cosa de la que estaba completamente segura. Yo no iba a seguir viviendo en la mentira. Sin importar lo que pasara después, sin importar las consecuencias económicas o sociales, yo ya no iba a ser cómplice de esa doble vida.
Ya no iba a fingir que no sabía nada. Ya no iba a esperar en casa como una tonta, mientras él construía su felicidad con otra familia. Había una parte de mí que sentía curiosidad por conocer a Carmen. ¿Cómo sería esa mujer que había logrado capturar el corazón de mi esposo? ¿Sería más joven que yo? ¿Sería más bonita? ¿Sería más inteligente? ¿Qué tenía ella que yo no había sabido darle a Aurelio? Pero también había una parte de mí que sentía compasión por ella, porque yo sabía lo que se sentía amar a un hombre que te engaña, creer en promesas falsas, construir sueños sobre bases de mentiras. Sabía lo doloroso que iba a ser para ella descubrir que el padre de sus hijos, el hombre con quien había planeado envejecer, tenía otra familia que él había mantenido en secreto durante todos esos años. Pasé varios días ensayando mentalmente lo que le iba a decir. Practiqué diferentes formas de acercarme a ella, diferentes maneras de explicarle la situación sin asustarla demasiado. Sabía que tenía que ser muy cuidadosa, muy delicada, porque la noticia que le iba a dar le iba a cambiar la vida por completo. También pensé mucho en el momento perfecto para hacer el acercamiento. Tenía que ser en un lugar donde pudiéramos hablar con privacidad, pero también donde ella se sintiera segura. No podía ser en su casa porque no quería asustar a los niños. No podía ser en su trabajo porque era un lugar público y profesional. Decidí que la parada del camión era el lugar ideal, porque era público, pero no había muchas personas conocidas que pudieran escuchar nuestra conversación. El día que finalmente decidí hacer el acercamiento era un jueves de abril del año 2019. Esa mañana me levanté más temprano que de costumbre. Me bañé. Me arreglé con especial cuidado. Me puse mi vestido más bonito. Me peiné bien. Me puse un poco de maquillaje. Quería verme respetable, digna, como una señora seria que merecía ser escuchada. Aurelio se fue al trabajo como todos los días, sin tener ni la menor idea de lo que yo estaba planeando. Le preparé el desayuno normal, lo despedí con el beso de rutina, le dije que tuviera buen día. Pero por dentro mi corazón latía como loco, porque sabía que ese día todo iba a cambiar para siempre. Después de que se fue, terminé de alistar todas mis evidencias. Las puse en una bolsa de plástico para protegerlas, y también llevé una libreta donde había escrito algunas preguntas que quería hacerle a Carmen. Me tomé un té de manzanilla para calmar los nervios, y salí de la casa rumbo al centro de la ciudad. El viaje en camión se me hizo eterno. Iba repasando mentalmente todo lo que le iba a decir, todas las formas en que ella podía reaccionar. Podía gritarme, podía no creerme, podía ponerse a llorar, podía salir corriendo. Tenía que estar preparada para cualquier reacción. Cuando llegué a la zona donde estaba su oficina, me senté en una banca que había cerca de la parada del camión. Desde ahí podía ver perfectamente cuando ella saliera del edificio. Eran las 4:30 de la tarde. Así que tenía una hora para prepararme mentalmente para el encuentro más importante de mi vida. A las 5:25 en punto, vi salir del edificio a una mujer que reconocí inmediatamente por las fotos que había visto en Facebook. Carmen Salinas era una mujer de aproximadamente 45 años, más joven que yo, pero no tanto como había imaginado. Era de estatura mediana, complexión normal, cabello castaño cortado a los hombros. Vestía un traje sastre azul marino y llevaba una bolsa negra. Se veía como una mujer trabajadora, seria, respetable. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto. Las piernas me temblaban, las manos me sudaban, la boca se me había secado completamente. Por un momento pensé en salir corriendo, en olvidarme de todo este plan, en regresar a casa y seguir fingiendo que no sabía nada. Pero entonces recordé los 18 años de mentiras. Recordé todas las noches que había pasado sola, esperando a un hombre que estaba con otra familia. Recordé todos los cumpleaños y aniversarios que él había celebrado con otra mujer, mientras yo lo esperaba en casa. Y esos recuerdos me dieron la fuerza que necesitaba para levantarme de la banca y caminar hacia ella. Carmen estaba parada en la esquina esperando que cambiara el semáforo para cruzar la calle hacia la parada del camión. Me acerqué a ella despacio, tratando de que mi voz sonara tranquila y amigable. «Disculpe», le dije. «¿Usted es Carmen Salinas?» Ella me volteó a ver con curiosidad, pero sin desconfianza. «Sí, soy yo».
¿En qué la puedo ayudar? Me llamo Esperanza del Carmen Ruiz, le dije, y necesito platicar con usted de algo muy importante. Es sobre Aurelio Ramírez. En cuanto mencioné el nombre de Aurelio, vi que su expresión cambió completamente. Su cara se puso seria, sus ojos se llenaron de preocupación, y pude ver que se puso tensa. ¿Le pasó algo a Aurelio? Me preguntó inmediatamente. ¿Está bien? ¿Tuvo un accidente? Esa reacción me confirmó dos cosas. Primero, que efectivamente ella conocía a Aurelio muy bien. Y segundo, que lo amaba de verdad. La preocupación en su voz era genuina. El miedo en sus ojos era real. En ese momento me di cuenta de que ella era tan víctima como yo, de las mentiras de ese hombre. No, no le pasó nada malo, le dije rápidamente. Pero necesito platicar con usted sobre él. Es algo muy delicado, muy importante. ¿Podríamos ir a algún lugar donde pudiéramos hablar en privado? Carmen me miró con desconfianza. Era lógico que dudara de una desconocida que se le acercaba para hablarle de su pareja. Pero también vi curiosidad en sus ojos, como si una parte de ella quisiera saber qué era eso tan importante que yo tenía que decirle. ¿Quién es usted?, me preguntó. ¿Cómo conoce a Aurelio? Soy su esposa, le dije directamente sin rodeos. Llevo casada con él 42 años. Carmen se quedó completamente inmóvil. Se puso pálida como si hubiera visto un fantasma. Por unos segundos que se sintieron como horas, ninguna de las dos dijo nada. Yo podía ver que su mente estaba procesando lo que acababa de escuchar, tratando de entender si era posible que lo que yo le había dicho fuera verdad. Eso no puede ser cierto, me dijo finalmente, pero su voz ya no sonaba segura. Aurelio no está casado. Él vive conmigo. Llevamos 18 años juntos. Tenemos 2 hijos. Lo sé, le dije con voz suave. Sé todo sobre usted y sus hijos. Sé que se llaman Aurelio Jr. y Carmencita. Sé que viven en la colonia Cumbres. Sé que él ha estado viviendo una doble vida durante todos estos años. Carmen empezó a respirar agitadamente. Pude ver que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Se llevó la mano al pecho como si no pudiera respirar bien. «No puede ser», repetía una y otra vez. «No puede ser cierto. Aurelio no me haría eso. Él me ama. Somos una familia». Yo también creía lo mismo, le dije. Durante 42 años creí que él me amaba, que éramos una familia. Pero hace poco descubrí la verdad, y ahora necesito que usted también la sepa. Saqué de mi bolsa las fotos familiares que había traído. Le mostré las fotos de nuestra boda, las fotos de cuando nacieron mis hijos, las fotos de cumpleaños y celebraciones familiares de diferentes épocas. Carmen las miraba con los ojos muy abiertos, tratando de negar lo que estaba viendo pero sin poder hacerlo. «Esta es nuestra acta de matrimonio», le dije mostrándole el documento. «Nos casamos el 14 de febrero de 1981. Estas son las actas de nacimiento de nuestros 3 hijos, donde aparece Aurelio como padre. Esta es la escritura de nuestra casa, donde aparecemos los 2 como propietarios». Carmen tomó los papeles con manos temblorosas. Los leyó una vez, 2 veces, 3 veces, como si esperara que las palabras cambiaran mágicamente, pero la evidencia era irrefutable. Aurelio Ramírez había estado casado conmigo durante todo el tiempo que había estado viviendo con ella. «Hay una cafetería aquí cerca», le dije. «¿Podríamos ir ahí para hablar mejor? Esto es muy difícil para las 2, pero necesitamos entender toda la situación». Carmen asintió sin decir nada. Caminamos en silencio hasta la cafetería, yo sintiendo una mezcla de alivio por haber dado el primer paso y de compasión por el dolor que estaba viendo en esa mujer. Era el mismo dolor que yo había sentido cuando descubrí la verdad, el mismo desconcierto, la misma sensación de que el mundo se venía abajo. En la cafetería pedimos 2 cafés que ninguna de las 2 tocamos. Carmen se sentó frente a mí, todavía sosteniendo los documentos que le había mostrado, todavía tratando de procesar la información. «Cuénteme cómo lo conoció», le dije suavemente. «Cuénteme cómo empezó todo entre ustedes». Carmen empezó a hablar con voz quebrada. Me contó que había conocido a Aurelio en el año 2001, cuando ella tenía 28 años y era madre soltera de un niño pequeño. Su primer esposo la había abandonado cuando su hijo tenía apenas 2 años, y ella estaba luchando por salir adelante sola. Aurelio había llegado a su vida como un regalo del cielo. Era un hombre maduro,
estable, trabajador, que se había enamorado de ella y había aceptado a su hijo como propio. Le había dado estabilidad, amor, una familia completa. Se habían ido a vivir juntos inmediatamente y al año siguiente había nacido Carmencita. Él me dijo que era divorciado. Me contó Carmen entre lágrimas. Me dijo que su primera esposa había muerto hace muchos años, que sus hijos ya eran adultos y vivían lejos. Me dijo que yo era su segunda oportunidad en el amor, su oportunidad de formar una nueva familia. Mientras ella me contaba su historia, yo sentía una mezcla de dolor y de rabia que nunca había experimentado antes. Dolor por esa mujer que había sido engañada igual que yo, y rabia por todas las mentiras que Aurelio había inventado para justificar su doble vida. «Entonces usted no sabía nada de mí», le dije. «No sabía que él tenía otra esposa, otra familia». «Nada», me dijo. «Jamás sospeché nada. Él siempre me decía que viajaba por trabajo, que tenía clientes en diferentes ciudades. Cuando no llegaba a dormir, me decía que se había quedado trabajando hasta muy tarde y que era mejor quedarse en algún hotel para no manejar de noche. Era exactamente la misma historia que me contaba a mí, pero al revés. A mí me decía que tenía trabajos especiales que lo obligaban a quedarse fuera, y a ella le decía que tenía viajes de trabajo que lo alejaban de la casa. Había construido dos versiones diferentes de la misma mentira para mantenernos engañadas a las dos. ¿Y nunca encontró nada raro?, le pregunté. ¿Nunca vio algo que la hiciera sospechar? Carmen pensó un momento antes de responder. Ahora que lo pienso, sí había cosas extrañas. A veces recibía llamadas que no contestaba cuando yo estaba cerca. A veces tenía que salir urgentemente porque, supuestamente, lo habían llamado del trabajo. A veces llegaba con olor a comida diferente a la que habíamos comido en casa. Todas esas cosas que ella mencionaba eran las mismas que yo había notado, pero que había decidido ignorar. Las mismas señales que las dos habíamos visto, pero que ninguna había querido interpretar correctamente. «¿Qué vamos a hacer ahora?», me preguntó Carmen después de un largo silencio. «No lo sé», le dije honestamente. «Pero lo que sí sé es que no podemos permitir que él siga engañando a nuestras dos familias. Sus hijos de usted y mis hijos tienen derecho a saber la verdad. Nosotras tenemos derecho a decidir nuestro futuro con información completa». Carmen asintió, secándose las lágrimas con una servilleta. Por primera vez desde que habíamos empezado a hablar, vi determinación en sus ojos. «Usted tiene razón», me dijo. «Mi hijo mayor ya tiene 16 años. Ya no es un niño. Él merece saber qué clase de hombre es su padrastro. Y Carmencita también merece crecer conociendo la verdad, no viviendo en una mentira». En ese momento tomamos la decisión que cambiaría todo. Decidimos que íbamos a confrontar a Aurelio juntas, las dos al mismo tiempo. Queríamos que nos explicara cómo había sido capaz de mantener esa doble vida durante 18 años. Queríamos que nos dijera a cuál de las dos familias había elegido. Queríamos que asumiera las consecuencias de sus mentiras. Planeamos todo cuidadosamente. Decidimos que la confrontación sería el sábado siguiente en mi casa, cuando Aurelio normalmente estaba ahí descansando. Carmen iba a llegar a las 11 de la mañana con sus dos hijos, para que él viera con sus propios ojos a las dos familias que había estado engañando. También decidimos que después de la confrontación, sin importar lo que él dijera o prometiera, las dos íbamos a tomar decisiones independientes sobre nuestros matrimonios. Ya no íbamos a permitir que él controlara nuestras vidas con mentiras y manipulaciones. Ese día salí de la cafetería sintiéndome como una mujer completamente diferente a la que había entrado. Ya no era la esposa engañada que sufría en silencio. Era una mujer que había tomado control de su vida, que había decidido enfrentar la verdad sin importar las consecuencias. Los días entre esa conversación con Carmen y la confrontación planeada fueron los más extraños de toda mi vida. Tenía que seguir conviviendo con Aurelio normalmente. Tenía que cocinarle, hablarle, actuar como si nada hubiera cambiado, mientras por dentro sabía que en pocos días todo iba a explotar. Carmen y yo nos mantuvimos en contacto por teléfono durante esa semana. Ella me contó más detalles sobre su vida con Aurelio, y yo le conté más sobre la nuestra. Entre las dos fuimos armando el rompecabezas completo de las mentiras que él había construido durante tantos años.
Me enteré de que Aurelio le había dicho a Carmen que yo había muerto de cáncer 5 años después de nuestro matrimonio y que él había criado solo a nuestros 3 hijos. Le había dicho que por eso no le gustaba hablar de su pasado, porque le traía recuerdos muy dolorosos de esa época difícil de su vida. También me enteré de que les había inventado nombres diferentes a mis hijos. A Roberto le decía Eduardo, a María Elena le decía Patricia y a Javier le decía Miguel. Había creado versiones completamente ficticias de nuestras vidas para que su historia fuera coherente. A mí, por otro lado, me había dicho que Carmen era la viuda de un cliente que había muerto en un accidente y que él la ayudaba económicamente por lástima. Me había dicho que los niños eran muy pequeños cuando murió su papá y que por eso lo veían como una figura paterna. Había convertido su segunda familia en una obra de caridad para justificar el tiempo y dinero que les dedicaba. Carmen también me contó detalles de su vida económica que me dejaron muy sorprendida. Aurelio le daba más dinero del que me daba a mí. Su casa era más grande y más bonita que la nuestra. Sus hijos iban a escuelas privadas mientras que los míos habían ido a escuelas públicas. Tenían un nivel de vida más alto del que nosotros habíamos tenido jamás. Esto me dolió muchísimo, porque confirmaba que él había elegido invertir más en esa familia que en la nuestra. Durante todos esos años en que yo había ahorrado centavo por centavo para los gastos de la casa, él había estado gastando generosamente en otra mujer y otros hijos. Pero también me dio una perspectiva diferente sobre nuestra situación económica. Yo siempre había pensado que éramos una familia de recursos limitados, que Aurelio trabajaba muy duro pero que el dinero no alcanzaba para muchos lujos. Ahora me daba cuenta de que sí había dinero, pero que él había decidido dárselo a otra familia. Durante esa semana también tuve que enfrentar mis propios miedos sobre lo que iba a pasar después de la confrontación. ¿Aurelio iba a elegir quedarse conmigo o se iba a ir con Carmen? ¿Yo realmente quería que se quedara conmigo después de saber todo lo que había hecho? ¿Cómo iba a vivir si él se iba y me dejaba sin recursos económicos? Pero cada vez que esos miedos me invadían, recordaba la humillación de haber vivido tantos años en la mentira, y eso me daba fuerzas para seguir adelante con el plan. Ya no importaba lo que pasara después. Lo importante era que la verdad saliera a la luz, que las mentiras se terminaran, que las dos familias supiéramos con quién habíamos estado viviendo realmente. El viernes en la noche, un día antes de la confrontación, Aurelio llegó a casa más temprano que de costumbre. Me dijo que había terminado todos sus trabajos pendientes y que quería pasar un fin de semana tranquilo en casa conmigo. La ironía de esa situación era terrible. Después de tantos años de llegar tarde y de irse los fines de semana, justo cuando yo había planeado confrontarlo, él decidía quedarse en casa. Esa noche cenamos juntos, vimos televisión juntos, nos acostamos en la misma cama como habíamos hecho durante 42 años. Pero yo sabía que era la última noche que íbamos a estar juntos, sin que la verdad estuviera entre nosotros. La última noche de nuestra vida de mentiras. El sábado en la mañana me levanté muy temprano. Aurelio seguía durmiendo cuando yo ya estaba en la cocina preparando café y tratando de calmar mis nervios. Había dormido muy poco, pero me sentía extrañamente tranquila. Después de tantas semanas de planeación, finalmente había llegado el momento de la verdad. Aurelio se levantó como a las 9 de la mañana. Desayunamos juntos, él leyendo el periódico y yo fingiendo que todo era normal. Me preguntó qué planes tenía para el día y yo le dije que iba a limpiar la casa y tal vez ver algunas telenovelas. Él me dijo que iba a quedarse en casa leyendo y descansando. A las 10:30 sonó mi teléfono. Era Carmen confirmando que ya venía en camino con sus hijos. Me dijo que le había explicado a los niños que iban a conocer a una señora muy importante, sin darles más detalles. No quería asustarlos antes de tiempo. A las 11 en punto, exacta sonó el timbre de la casa. Aurelio estaba en la sala viendo televisión, y yo fui a abrir la puerta con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que él iba a poder escucharlo. Cuando abrí la puerta, ahí estaba Carmen con sus 2 hijos. Aurelio Jr. era un muchacho alto y delgado, que se parecía mucho a mi Roberto cuando tenía esa edad. Carmencita era una niña bonita de cabello largo que tenía los mismos ojos de Aurelio. Los dos me miraban con curiosidad pero sin desconfianza. «Buenos días, Esperanza»,
me dijo Carmen con voz temblorosa pero decidida. Buenos días, Carmen, le respondí. Pasen, por favor. Los 4 entramos a la sala donde estaba Aurelio. Cuando él nos vio, se levantó del sillón como si hubiera visto una aparición. Su cara se puso completamente pálida. Abrió la boca pero no salió ningún sonido. Se quedó ahí parado sin poder moverse. Hola, Aurelio, le dijo Carmen con voz firme. Necesitamos hablar contigo. Aurelio siguió sin poder hablar. Sus ojos iban de Carmen a mí, de los niños a la puerta, como si estuviera buscando una salida, una explicación, una forma de escapar de esa situación. Papá, le dijo Carmencita, ¿conoces a esta señora? Esa pregunta de la niña fue como un golpe en el estómago para mí. Escuchar a esa pequeña llamar papá al hombre que había sido el padre de mis hijos me dolió de una manera que no puedo describir, pero también me dio la fuerza final que necesitaba para seguir adelante. Sí, mi amor, le respondí yo directamente a la niña. Tu papá me conoce muy bien. Yo soy su esposa. Llevamos casados 42 años. Aurelio Jr., que era mayor y más perceptivo, inmediatamente entendió que algo muy grave estaba pasando. Vi cómo su expresión cambió de curiosidad a preocupación y después a algo parecido al miedo. ¿Qué está pasando aquí? Finalmente logró decir Aurelio con voz ronca. Lo que está pasando, le dije, es que ya sabemos toda la verdad. Carmen y yo nos conocimos, compartimos información, y ahora sabemos que durante 18 años has estado viviendo una doble vida. Carmen se acercó a él y le habló con una voz que mezclaba dolor y rabia. Me dijiste que tu primera esposa había muerto. Me dijiste que yo era tu segunda oportunidad en el amor. Pero resulta que nunca dejaste a tu primera familia. Nunca terminaste tu primer matrimonio. Los niños nos miraban a todos sin entender completamente lo que estaba pasando, pero sintiendo la tensión y el dolor en el ambiente. Aurelio Jr. tomó de la mano a su hermana menor, como protegiéndola de lo que estaba escuchando. «Pueden sentarse», les dije a los niños, señalando el sofá. «Esto va a tomar un rato, y ustedes necesitan escuchar lo que vamos a decir». Carmen y yo nos quedamos de pie frente a Aurelio. Él finalmente se sentó en su sillón, pero seguía con esa expresión de shock total, como si no pudiera creer que este momento hubiera llegado. «Explícanos», le dijo Carmen. «Explícanos cómo fue posible que mantuvieras 2 familias durante tanto tiempo. Explícanos a cuántas personas más has estado engañando». Aurelio se pasó las manos por la cara, respiró profundamente, y por primera vez en muchos años, vi que estaba completamente sin palabras. El hombre que siempre había tenido una excusa para todo, una explicación para cada situación extraña, una mentira preparada para cada pregunta, ahora estaba completamente expuesto y sin respuestas. Y nosotras, las 2 mujeres que había engañado durante tantos años, estábamos ahí paradas frente a él, esperando que finalmente nos dijera la verdad. Aurelio se quedó callado durante varios minutos que se sintieron eternos. Los únicos sonidos en la sala eran el tic-tac del reloj de pared y la respiración agitada de todos nosotros. Carmen tenía los puños cerrados. Yo sentía que las piernas me temblaban, y los niños nos miraban con una mezcla de confusión y miedo que me partía el corazón. Finalmente, Aurelio levantó la cabeza y nos miró a las 2. Sus ojos estaban rojos, como si estuviera a punto de llorar, pero también vi algo que me sorprendió. Alivio, como si después de tantos años de mentiras, parte de él se sintiera aliviado de que todo hubiera salido a la luz. «No sé por dónde empezar», dijo con voz quebrada. «Empieza por decirnos la verdad», le dijo Carmen firmemente. «Toda la verdad. Ya no hay nada que ocultar». Aurelio respiró profundamente y comenzó a hablar. «Es verdad todo lo que ustedes dicen. He estado viviendo una doble vida durante 18 años. Nunca dejé a Esperanza, pero tampoco pude dejarte a ti, Carmen, después de conocerte. ¿Cómo pudiste hacer eso?», le pregunté yo. «¿Cómo pudiste mentirnos a las 2 durante tantos años? ¿Cómo pudiste vivir con esa culpa?» «Al principio», continuó Aurelio, «no era mi intención que las cosas llegaran tan lejos. Cuando conocí a Carmen, yo estaba pasando por una mala época con Esperanza. Los niños ya se habían ido de la casa. Nosotros ya no hablábamos mucho.
Sentía que nuestro matrimonio se había vuelto pura rutina. Carmen lo interrumpió. Entonces yo fui solamente una distracción para ti, una aventura que se salió de control. No, dijo Aurelio inmediatamente. No fue así. Al principio tal vez sí, pero después me enamoré de ti de verdad. Me enamoré de tu fuerza, de tu manera de ser, de cómo me hacías sentir. Cuando nació Carmencita, sentí que tenía una segunda oportunidad de ser padre. ¿Y qué hay de nosotros?, le dije yo. ¿Qué hay de los 42 años que llevamos casados? ¿Qué hay de nuestros hijos? ¿De nuestra vida juntos? Esperanza, me dijo. Yo nunca dejé de quererte, pero nuestro matrimonio se había enfriado tanto que ya parecíamos dos extraños viviendo en la misma casa. Cuando conocí a Carmen, volví a sentirme vivo. Volví a sentir que podía ser el hombre que había sido cuando éramos jóvenes. Aurelio Jr., que había estado escuchando todo en silencio, finalmente habló. ¿Entonces no eres mi papá de verdad? Esa pregunta me destrozó el corazón. Ese muchacho de 16 años estaba descubriendo que el hombre que había criado como padre había sido mentiroso durante toda su vida. Pero Aurelio se levantó inmediatamente y se acercó a él. «Sí, soy tu papá», le dijo con voz firme. «Te he criado desde que tenías 2 años. Te he amado como si fueras mi sangre. Siempre voy a ser tu papá. Eso no va a cambiar nunca». «Pero nos mentiste», le dijo el muchacho con lágrimas en los ojos. «Durante toda mi vida me mentiste». Carmencita, que era más pequeña y no entendía completamente la situación, se acercó a su mamá y le preguntó: «Mami, ¿por qué están todos llorando?». Carmen se arrodilló para estar a la altura de su hija y le explicó con voz suave: «Mi amor, resulta que tu papá tiene otra familia que nosotros no conocíamos. Esta señora es su otra esposa, y él ha estado viviendo con las 2 familias al mismo tiempo». «Vapo». La niña me miró con ojos muy abiertos. «¿Entonces usted también es mi mamá?». «No, mi amor», le dije yo. «Yo no soy tu mamá. Tu mamá es Carmen. Pero es verdad que tu papá ha estado casado conmigo durante muchos años, antes de conocer a tu mamá». Durante toda esta conversación, yo estaba observando las reacciones de Aurelio. Lo que más me llamaba la atención era que no estaba tratando de negar nada. No estaba inventando más mentiras. No estaba tratando de justificar lo injustificable. Parecía que finalmente había decidido decir la verdad. «¿Por qué nunca nos dijiste nada?», le preguntó Carmen. «¿Por qué no nos diste la oportunidad de decidir si queríamos estar en esta situación?». «Porque sabía que las iba a perder a las 2», respondió Aurelio. «Sabía que si ustedes se enteraban, iban a terminar conmigo inmediatamente, y yo no podía vivir sin ninguna de las 2 familias». «Eso es muy egoísta», le dije yo. «Tú decidiste por nosotras. Nos quitaste el derecho de tomar nuestras propias decisiones sobre nuestras vidas». «Lo sé», dijo él. «Lo sé, y me arrepiento. Pero una vez que empecé con las mentiras, ya no sabía cómo parar. Cada año que pasaba se hacía más difícil decir la verdad». Carmen se acercó a él y le habló cara a cara. «¿A cuál de las 2 amas más? ¿Con cuál de las 2 quieres quedarte?». Aurelio la miró. Después me miró a mí y finalmente bajó la cabeza. «No puedo responder esa pregunta. Las amo a las 2 de maneras diferentes. A Esperanza la amo por toda la vida que hemos construido juntos, por los hijos que tuvimos, por todos los años que hemos compartido. A ti te amo por la felicidad que me diste cuando yo creía que ya no podía ser feliz». «Esa no es una respuesta», le dijo Carmen. «Tienes que elegir. Ya no puedes seguir teniendo 2 familias». «Tienes razón», dijo Aurelio. «Pero no puedo elegir ahora, así, de repente. Necesito tiempo para pensar, para decidir qué es lo mejor para todos». «No», le dije yo inmediatamente. «Ya tuviste 18 años para pensar. Ahora nosotras vamos a decidir qué queremos hacer con nuestras vidas». Me dirigí a Carmen. «Yo ya tomé mi decisión. Yo no quiero seguir casada con un hombre que me ha mentido durante tantos años. No importa si él me elige a mí o te elige a ti. Yo ya no confío en él. Ya no puedo amarlo, igual que antes». Carmen asintió. «Yo estoy de acuerdo. Yo tampoco puedo seguir con alguien que me engañó de esta manera. Mis hijos merecen crecer con dignidad, no con mentiras». Aurelio nos miró con pánico.
No pueden hacer eso. Somos familias. Hemos construido vidas juntos. No pueden destruir todo por un error. ¿Un error?, le gritó Carmen. ¿18 años de mentiras es un error? ¿Criar hijos en el engaño es un error? Aurelio, le dije yo con voz firme, tienes hasta el lunes para sacar tus cosas de esta casa. Ya no quiero vivir contigo. Ya no quiero que mis hijos tengan que lidiar con la vergüenza de tener un padre mentiroso. Y tú tampoco vas a regresar a mi casa, le dijo Carmen. Mis hijos y yo merecemos respeto. Merecemos honestidad. Tú no nos diste ni lo uno ni lo otro. Los niños habían estado escuchando toda esta conversación. Aurelio Jr. se veía muy serio, como si estuviera tratando de procesar todo lo que estaba pasando. Carmencita estaba confundida, pero se daba cuenta de que era algo muy grave. ¿Qué va a pasar con nosotros?, preguntó Aurelio Jr. Ustedes van a estar bien, le dije yo. Van a seguir viviendo con su mamá. Van a seguir yendo a su escuela. Van a seguir teniendo su vida normal. Lo único que va a cambiar es que ahora van a saber la verdad sobre su padre. ¿Y van a poder seguir viéndolo?, preguntó Carmencita. Carmen y yo nos miramos. Era una pregunta difícil. A pesar de todo lo que había pasado, Aurelio había sido un padre presente para esos niños. Había estado en sus cumpleaños. Los había ayudado con la tarea. Había sido parte importante de sus vidas. Eso lo vamos a decidir después, le dijo Carmen a su hija. Ahorita lo importante es que sepan que ustedes no hicieron nada malo, que esto no es culpa de ustedes. En ese momento, Aurelio se puso de pie y trató de acercarse a mí. Esperanza, por favor, dame otra oportunidad. Podemos ir a terapia. Podemos trabajar en nuestro matrimonio. No tires a la basura toda una vida. La que tiró toda una vida a la basura fuiste tú, le respondí. Yo siempre te fui fiel. Siempre confié en ti. Siempre te esperé en casa. Tú fuiste el que decidió que eso no era suficiente. Después se dirigió a Carmen. Carmen, tú también. Piénsalo bien. Los niños me necesitan. Somos una familia. Una familia se basa en la confianza y el respeto, le respondió Carmen. Tú destruiste eso hace muchos años. Ahora es muy tarde para tratar de reconstruirlo. Aurelio se quedó ahí parado en medio de la sala, viendo cómo las dos familias que había mantenido separadas durante tantos años finalmente se unían en contra de él. Por primera vez en su vida, sus mentiras ya no funcionaban. Sus excusas ya no servían. Su manipulación ya no tenía poder. Tienen hasta el lunes, le repetí. Saca tus cosas de aquí y busca dónde vas a vivir, porque ya no eres bienvenido en ninguna de nuestras casas. Carmen tomó de la mano a sus hijos. Nosotros ya nos vamos. Esperanza, muchas gracias por buscarme, por tener el valor de decirme la verdad. Las dos merecíamos saber con quién estábamos viviendo. Gracias a ti por escucharme, le respondí, y por decidir hacer lo correcto por nuestros hijos. Carmen y sus niños se fueron de mi casa, dejando a Aurelio y a mí solos por primera vez desde que había comenzado toda esta confrontación. Él se sentó en su sillón con la cabeza entre las manos, y yo me quedé parada junto a la puerta, sintiendo una mezcla de dolor, alivio y liberación que nunca había experimentado antes. ¿De verdad vas a terminar con nuestro matrimonio?, me preguntó sin levantar la cabeza. Ya terminó, le respondí. Terminó hace 18 años cuando decidiste tener otra familia. Yo nada más me estoy dando cuenta ahora. Esa tarde, Aurelio empacó algunas cosas básicas y se fue de la casa. No sé dónde se quedó esa noche, y francamente no me importaba. Por primera vez en 42 años, me quedé sola en mi casa, pero no me sentía sola, me sentía libre. Los días siguientes fueron muy difíciles, pero también muy reveladores. La primera cosa que hice fue llamar a mis 3 hijos para contarles lo que había pasado. Como podrán imaginarse, fue una de las conversaciones más difíciles de mi vida. Tener que explicarles a Roberto, María Elena y Javier que su padre había tenido otra familia durante 18 años fue desgarrador. Roberto, que siempre había sido el más serio de mis hijos, se enojó muchísimo. Me dijo que él siempre había sospechado que algo raro pasaba con las ausencias constantes de su papá, pero que nunca se imaginó que fuera algo así de grave. María Elena lloró mucho,
y me dijo que se sentía traicionada, que toda su infancia había sido una mentira. Javier, el más pequeño, se mostró más comprensivo conmigo, pero muy decepcionado de su padre. Los tres vinieron a visitarme esa misma semana. Fue la primera vez en años que mis hijos estuvieron todos juntos en la casa, pero las circunstancias eran muy tristes. Sin embargo, me di cuenta de que esta situación nos había unido como familia de una manera que no habíamos estado unidos en mucho tiempo. «Mamá», me dijo María Elena, «nosotros vamos a apoyarte en todo lo que necesites. No tienes que preocuparte por nada». «Vamos a hablar con un abogado», me dijo Roberto. «Papá no se va a salir con la suya. Tú tienes derechos. Tienen que darte pensión alimenticia. Tienes que quedarte con la casa». Javier me abrazó y me dijo, «Mamá, eres la mujer más valiente que conozco. Me da mucho orgullo que hayas tenido el valor de enfrentar esta situación». Durante esa primera semana, Carmen y yo nos mantuvimos en contacto por teléfono todos los días. Ella también estaba pasando por momentos muy difíciles. Sus hijos estaban confundidos y dolidos, especialmente Aurelio Jr., que se sentía traicionado por el hombre que había considerado su padre durante 14 años. «¿Cómo están llevando los niños toda esta situación?», le pregunté una tarde que me llamó. «Aurelio Jr. está muy enojado», me contó. «No quiere ni escuchar el nombre de Aurelio. Dice que ya no es su papá, que no quiere volver a verlo nunca. Carmencita está más confundida. Todavía es muy pequeña para entender todo, pero se da cuenta de que algo muy malo pasó». «¿Y tú cómo estás?», le pregunté. «Algunos días estoy bien, otros días estoy muy mal», me respondió honestamente. 18 años es mucho tiempo. Es difícil borrar de la noche a la mañana todo lo que construimos juntos, pero sé que tomé la decisión correcta. Carmen me contó que había empezado trámites de divorcio inmediatamente. Aunque ella y Aurelio nunca se habían casado legalmente, habían vivido en unión libre durante tanto tiempo que tenía derechos legales, especialmente por los niños. También me contó que había cambiado las cerraduras de su casa y que le había dicho a Aurelio que no podía regresar. Mientras tanto, Aurelio trató de contactarme varias veces durante esa primera semana. Me llamaba por teléfono, me mandaba cartas, incluso vino a tocar a la puerta de la casa. Pero yo ya había tomado mi decisión y no había nada que él pudiera decir que fuera a cambiar mi opinión. En una de sus cartas me escribió: «Esperanza, sé que cometí un error terrible, pero no puedes destruir 42 años de matrimonio por esto. Podemos empezar de nuevo, podemos reconstruir nuestra confianza, podemos ser felices otra vez». Pero yo ya sabía que eso era imposible. La confianza no se puede reconstruir después de tantos años de mentiras. El amor no puede sobrevivir cuando descubres que toda tu vida fue una farsa. El respeto no puede volver cuando te das cuenta de que la persona que más amabas te veía como a una tonta que se tragaba cualquier cuento. Al final de esa primera semana, decidí que necesitaba asesoría legal. Roberto me acompañó a una cita con un abogado especializado en divorcios y asuntos familiares. El licenciado nos explicó cuáles eran mis derechos después de tantos años de matrimonio. «Señora Esperanza», me dijo el abogado, «usted tiene derecho a la mitad de todos los bienes que adquirieron durante el matrimonio. La casa, el taller, las cuentas de banco, todo lo que esté a nombre de los dos o que se haya comprado con dinero ganado durante el matrimonio». También me explicó que tenía derecho a pensión alimenticia, especialmente considerando mi edad y el hecho de que no había trabajado fuera del hogar durante tantos años. «Su esposo tiene la obligación legal de mantenerla económicamente», me dijo. Pero lo más importante que me dijo el abogado fue algo que no esperaba. «Señora, el hecho de que su esposo haya mantenido una segunda familia durante tantos años puede ser considerado como causal de divorcio por adulterio. Esto podría favorecerla en la división de bienes». Esa información me dio mucha tranquilidad. Durante todos esos días había estado preocupada por mi futuro económico, por cómo iba a vivir sin el dinero que Aurelio traía a la casa. Pero ahora me daba cuenta de que yo tenía derechos, que la ley me protegía, que no iba a quedar desprotegida. Durante las siguientes semanas, Carmen y yo desarrollamos una amistad muy especial. Nos dimos cuenta de que teníamos mucho en común, más allá del hecho de haber sido engañadas por el mismo hombre.
Las dos éramos mujeres fuertes que habíamos criado hijos prácticamente solas. Las dos habíamos sacrificado nuestros sueños personales por mantener nuestras familias unidas. Las dos habíamos sido leales y fieles a un hombre que no nos correspondía de la misma manera. ¿Sabes qué es lo que más me molesta?, me dijo Carmen una tarde que vino a visitarme a mi casa. No es solo que me haya engañado, es que me haya subestimado, que haya pensado que yo era tan tonta que nunca me iba a dar cuenta. Exactamente, le respondí. A mí me pasa lo mismo. Me duele la traición, pero me duele más saber que él creía que podía manipularme para siempre. También nos dimos cuenta de que Aurelio había usado las mismas técnicas de manipulación con las dos. Cuando llegaba tarde, siempre traía un regalito como disculpa. Cuando se iba de viaje, siempre inventaba emergencias de trabajo que sonaban urgentes. Cuando no contestaba el teléfono, siempre tenía excusas sobre lugares donde no había señal. Era como si tuviera un manual de cómo engañar esposas, dijo Carmen, y las dos nos reímos a pesar de lo doloroso de la situación. Un mes después de la confrontación, Aurelio finalmente se acercó a mí para hablar de los términos del divorcio. Se veía demacrado, había perdido peso, parecía que no estaba durmiendo bien, pero yo ya no sentía lástima por él. Había tenido 18 años para pensar en las consecuencias de sus actos. Esperanza, me dijo, yo sé que ya no hay vuelta atrás entre nosotros, pero quiero que sepas que nunca fue mi intención lastimarte. ¿Cuál era tu intención entonces?, le pregunté. ¿Mantenerme engañada para siempre? No lo sé, me respondió. Nunca planeé que las cosas llegaran tan lejos. Cada año que pasaba pensaba que ibas a encontrar una solución, que iba a decidir qué hacer, pero nunca fui capaz de lastimar a ninguna de las dos familias. Pues nos lastimaste a las dos, le dije, y también lastimaste a todos nuestros hijos. Aurelio aceptó todos los términos que mi abogado propuso para el divorcio. Me dio la casa, me dio la mitad del dinero que tenía ahorrado, y aceptó darme una pensión mensual. No puso ninguna objeción, no trató de negociar nada. Era como si finalmente hubiera aceptado que tenía que pagar las consecuencias de sus mentiras. Carmen también llegó a un acuerdo económico con él. Aurelio se haría cargo de los gastos de los niños hasta que fueran mayores de edad, pagaría el resto de la hipoteca de su casa y le daría una cantidad mensual para sus gastos personales. Pero lo más importante para las dos era que nuestros hijos supieran la verdad. No queríamos que crecieran con más mentiras. No queríamos que descubrieran la verdad de manera accidental años después. Todos nuestros hijos, tanto los míos como los de Carmen, tenían derecho a saber qué clase de hombre era su padre. Los hijos de Carmen eventualmente aceptaron volver a tener contacto con Aurelio, pero con límites muy claros. Lo veían de vez en cuando, pero ya no vivía con ellos. Ya no era parte de su vida diaria. Aurelio Jr., especialmente, mantuvo una relación muy distante con él. Mis hijos, que ya eran adultos, cada uno decidió individualmente qué tipo de relación quería tener con su padre. Roberto decidió cortar completamente el contacto. María Elena aceptaba verlo de vez en cuando en reuniones familiares, pero nunca volvieron a tener una relación cercana. Javier fue el más comprensivo, pero también estableció límites muy claros sobre cuándo y cómo iba a relacionarse con él. Han pasado ya 6 años desde aquel sábado que cambió toda mi vida. Hoy tengo 75 años, y puedo decir con total honestidad que han sido los mejores años de mi vida adulta. No porque hayan sido fáciles, sino porque por primera vez en décadas he estado viviendo en la verdad, en la autenticidad, sin mentiras que me confundan o me hagan dudar de mi propia percepción de la realidad. Los primeros meses después del divorcio fueron muy difíciles. Después de 42 años de matrimonio, tener que acostumbrarme a vivir sola no fue fácil. Había noches en que me despertaba y por un momento me extrañaba que Aurelio no estuviera ahí. Había mañanas en que automáticamente ponía 2 tazas de café antes de recordar que ya no necesitaba hacerlo. Pero poco a poco fui redescubriendo quién era yo como persona independiente. Durante tantos años había sido la esposa de Aurelio, la mamá de Roberto, María Elena y Javier, pero nunca había sido simplemente Esperanza. Por primera vez en mi vida adulta tuve la oportunidad de decidir qué quería hacer con mi tiempo, con mi dinero, con mi vida.
Una de las primeras cosas que hice fue redecortar completamente mi casa. Cambié los muebles, pinté las paredes de colores que a mí me gustaban, puse cuadros y adornos que reflejaran mi personalidad. Convertí la recámara que había compartido con Aurelio en mi espacio personal, lleno de plantas, libros y recuerdos bonitos de mis hijos y nietos. También empecé a salir más de la casa. Me uní a un grupo de mujeres de mi edad en la parroquia que se reunía todas las semanas para hacer manualidades y platicar. Tomé clases de bordado más avanzadas en el centro comunitario. Empecé a ir al parque todas las mañanas a caminar y a hacer ejercicio. Carmen y yo nos volvimos muy buenas amigas. Al principio pensé que sería extraño mantener una amistad con la mujer que había sido la otra esposa de mi marido, pero resultó ser una de las mejores cosas que me pasaron. Ella entendía perfectamente por lo que yo había pasado, porque había pasado por lo mismo. Compartíamos el dolor de haber sido engañadas, pero también compartíamos la alegría de habernos liberado de esa situación. Los hijos de Carmen y mis hijos también desarrollaron una relación muy bonita. Al principio fue raro para todos, pero poco a poco se fueron conociendo y se dieron cuenta de que ellos no tenían la culpa de las decisiones que había tomado Aurelio. Ahora nuestras familias se juntan para celebrar cumpleaños, navidades y otras ocasiones especiales. Hemos creado una familia extendida que está basada en la honestidad y el cariño genuino. Aurelio Jr. es ahora un joven de 22 años que está estudiando ingeniería. Es un muchacho muy inteligente y responsable que me recuerda mucho a mi Roberto cuando tenía esa edad. Carmencita ya tiene 20 años y está estudiando para ser maestra. Es una joven muy dulce que me dice «Tía Esperanza» y que viene a visitarme seguido. Mis propios nietos también han crecido mucho durante estos años. Roberto ahora tiene 3 hijos. María Elena tiene 2. Y Javier se casó hace 2 años y acaba de tener su primer bebé. Me encanta ser abuela. Y ahora tengo tiempo para disfrutar realmente de mis nietos, sin las distracciones y las preocupaciones que tenía cuando estaba casada con Aurelio. Económicamente mi situación se estabilizó mucho mejor de lo que había esperado. La pensión que Aurelio me da cada mes, junto con mi parte de la venta del taller que se hizo como parte del acuerdo de divorcio, me permite vivir cómodamente. No soy rica, pero tengo todo lo que necesito, y un poco más para darme algunos gustitos de vez en cuando. Hace 3 años decidí hacer algo que siempre había querido hacer, pero que nunca me había atrevido. Viajé sola por primera vez en mi vida. Fui a conocer a una prima que vive en Guadalajara, y me quedé ahí una semana. Fue una experiencia maravillosa que me demostró que podía ser independiente, que podía tomar decisiones por mí misma, que podía disfrutar de la vida sin necesidad de que alguien más me acompañara. También he desarrollado nuevos intereses que nunca tuve tiempo de explorar cuando estaba casada. Ahora leo mucho, especialmente novelas románticas y libros de autoayuda. Me uní a un grupo de lectura en la biblioteca municipal, donde discutimos un libro diferente cada mes. También aprendí a usar mejor la computadora e Internet, y ahora me mantengo en contacto con familiares lejanos a través de las redes sociales. Una de las cosas más importantes que he aprendido durante estos años es que nunca es tarde para empezar una nueva vida. Cuando descubrí la traición de Aurelio, yo tenía 67 años y pensé que mi vida ya estaba definida, que ya no había oportunidades para cambios grandes. Pero estaba muy equivocada. Estos últimos años han sido años de crecimiento, de descubrimiento personal, de nuevas amistades y nuevas experiencias. Carmen también ha florecido durante estos años. Ella era más joven que yo cuando pasó todo esto. Tenía 51 años, así que tuvo más oportunidades de rehacer su vida romántica. Hace 2 años conoció a un señor viudo muy amable, que la trata con el respeto y la honestidad que se merece. No se han casado, pero tienen una relación muy bonita, basada en la comunicación y la confianza mutua. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de Raúl?, me dijo Carmen la semana pasada cuando vino a tomar café conmigo. Que nunca me miente, ni siquiera en cosas pequeñas. Si dice que va a llegar a las 6, llega a las 6. Si dice que va a llamar mañana, llama mañana. Después de todo lo que pasamos con Aurelio, esa honestidad me parece el regalo más grande que me puede dar. En cuanto a Aurelio,
He sabido muy poco de él durante estos años. Sé que se mudó a una ciudad diferente. Creo que a Saltillo. Sé que siguió trabajando como mecánico, pero ya no tiene su propio taller. Sé que mantiene contacto limitado con todos nuestros hijos, pero que ninguno de ellos tiene una relación cercana con él. Hace como un año traté de contactarme conmigo a través de María Elena. Le mandó un mensaje diciendo que quería hablar conmigo, que quería disculparse apropiadamente, que quería ver si podíamos tener algún tipo de amistad. Pero yo ya no tengo interés en hablar con él. No siento rencor hacia él. Ya no estoy enojada, pero tampoco veo ninguna razón para incluirlo en mi vida. Lo que sí he hecho es perdonarlo en mi corazón. No por él, sino por mí. Mantener el coraje y el resentimiento durante tanto tiempo solo me lastima a mí. He aprendido que perdonar no significa olvidar lo que pasó, ni significa que tienes que volver a confiar en la persona que te lastimó. Perdonar simplemente significa que decides no cargar más con el peso del dolor y la rabia. Mis hijos han visto el cambio positivo en mí durante estos años, y todos me han dicho que se sienten orgullosos de cómo manejé toda la situación. Mamá, me dijo Javier el mes pasado, admiro mucho que hayas tenido el valor de cambiar tu vida a los 67 años. Muchas personas se habrían quedado en la situación por miedo o por comodidad. Y es verdad que fue una decisión valiente. Habría sido más fácil fingir que no sabía nada, seguir viviendo en la mentira, mantener la estabilidad conocida, aunque fuera falsa. Pero ahora me doy cuenta de que esa no habría sido vida. Habría sido simplemente existir, sobrevivir, conformarse con las migajas de atención y cariño que Aurelio me daba cuando no estaba con su otra familia. Mis queridos, al llegar al final de esta historia, quiero compartir con ustedes las lecciones más importantes que he aprendido durante estos años, tan difíciles pero también tan liberadores. La primera lección es que nunca debemos ignorar esa vocecita interior que nos dice que algo no está bien. Durante años yo sentí que algo raro estaba pasando con Aurelio, pero decidí ignorar esas señales porque era más cómodo creer en sus mentiras que enfrentar la posibilidad de que me estuviera engañando. Si hubiera hecho caso a mis instintos desde el principio, tal vez me habría ahorrado muchos años de dolor. La segunda lección es que la edad no debe ser un impedimento para tomar decisiones valientes sobre nuestras vidas. Cuando descubrí la verdad, yo tenía 67 años, y muchas personas me dijeron que ya estaba muy grande para divorciarme, que debería conformarme con la situación por el bien de la estabilidad. Pero la estabilidad que está basada en mentiras no es verdadera estabilidad. Es mejor empezar de nuevo con la verdad que seguir viviendo una mentira cómoda. La tercera lección es que las mujeres somos mucho más fuertes de lo que creemos. Durante 42 años yo pensé que necesitaba a Aurelio para sobrevivir, que sin él no sabría cómo mantenerme, cómo tomar decisiones importantes, cómo vivir sola. Pero cuando me vi obligada a ser independiente, descubrí que tenía todas las herramientas que necesitaba. Solo había que encontrar el valor para usarlas. La cuarta lección es que nunca es tarde para hacer amistades verdaderas. Mi amistad con Carmen comenzó en las peores circunstancias posibles, pero se convirtió en una de las relaciones más valiosas de mi vida. Ella me enseñó que las mujeres podemos apoyarnos mutuamente, que podemos convertirnos en aliadas en lugar de enemigas, que podemos crear familia donde no hay sangre, pero sí hay cariño y comprensión. La quinta lección es que nuestros hijos son más resilientes de lo que pensamos. Yo tenía mucho miedo de lastimar a mis hijos con la verdad sobre su padre, pero resultó que ellos prefirieron saber la verdad, aunque fuera dolorosa, que seguir viviendo en la mentira. Los niños y los jóvenes tienen una capacidad increíble para adaptarse a las nuevas circunstancias, cuando los adultos somos honestos con ellos. La sexta lección es que el perdón es un regalo que nos damos a nosotras mismas. Perdonar a Aurelio no fue fácil, y no lo hice inmediatamente. Pero cuando finalmente pude hacerlo, sentí como si me hubieran quitado un peso enorme de encima. El rencor y la rabia son cargas muy pesadas de llevar, y liberarse de ellas es como volver a respirar después de haber estado bajo el agua. Y la séptima lección, tal vez la más importante de todas, es que nunca es tarde para empezar una nueva vida. A los 75 años,
Yo estoy viviendo la etapa más auténtica y satisfactoria de toda mi vida adulta. He descubierto quién soy realmente cuando no tengo que definirme en relación a un hombre que me engañaba. He encontrado mi propia voz, mis propios intereses, mi propia manera de ser feliz. Para todas las mujeres que me están escuchando, especialmente las que están pasando por situaciones similares, quiero decirles esto. Ustedes valen mucho más de lo que creen. Merecen honestidad, merecen respeto, merecen amor verdadero. No se conformen con menos de lo que merecen solo por miedo a estar solas o por miedo a los cambios. Si algo no se siente bien en su relación, investiguen. Si su instinto les dice que algo está mal, hagan caso a ese instinto. Si descubren que han estado viviendo en mentiras, tengan el valor de enfrentar la verdad. Puede ser doloroso, puede ser difícil, puede cambiar toda su vida, pero la libertad que van a sentir cuando ya no tengan que vivir engañadas va a valer la pena todo el dolor del proceso. Para las mujeres mayores que piensan que ya es demasiado tarde para cambiar sus vidas, les digo, nunca es tarde para ser valientes. Nunca es tarde para exigir respeto. Nunca es tarde para ser felices de verdad. La edad es solo un número. Lo que realmente importa es tener el corazón dispuesto a vivir con dignidad y autenticidad. Y para las mujeres jóvenes que me escuchan, les digo, aprendan de mi historia. No permitan que nadie las engañe durante décadas. Mantengan su independencia. Mantengan su intuición despierta. Mantengan su autoestima alta. No dependan completamente de ningún hombre para su felicidad o su seguridad. Construyan sus propias vidas sólidas para que, si algún día se ven en una situación como la mía, tengan las herramientas para salir adelante. Carmen y yo ahora somos un ejemplo para muchas mujeres en nuestra comunidad. Nos han invitado a platicar en grupos de la iglesia, en centros comunitarios, en reuniones de mujeres, para contar nuestra historia y inspirar a otras mujeres que están pasando por situaciones difíciles. Es increíble cómo algo tan doloroso se puede convertir en algo que ayude a otras personas. Hace unos meses, una señora de 60 años se me acercó después de una plática que dimos en la parroquia. Me dijo, «Señora Esperanza, escuchar su historia me dio el valor que necesitaba para enfrentar mi propia situación. Mi esposo también me ha estado engañando, y yo sabía, pero no me atrevía a hacer nada, porque pensaba que ya estaba muy vieja para empezar de nuevo. Pero usted me demostró que sí se puede. Esos momentos me confirman que todo lo que pasé tuvo un propósito más grande. Mi dolor se convirtió en fuerza para otras mujeres. Mi experiencia se convirtió en esperanza para mujeres que están viviendo lo mismo que yo viví. Antes de despedirme, quiero decirles que esta historia no es solo mía. Es la historia de Carmen también. Es la historia de nuestros hijos. Es la historia de muchas mujeres que han sido engañadas, pero que han encontrado el valor para cambiar sus vidas. Es la historia de que nunca es tarde para exigir la vida que merecemos. Si ustedes están pasando por algo similar, recuerden, no están solas. Hay otras mujeres que han caminado este camino antes que ustedes y que pueden acompañarlas. Hay recursos, hay ayuda. Hay esperanza. Lo más importante es que tomen la decisión de no seguir viviendo en la mentira. Y si conocen a alguna mujer que está en una situación como la mía, apóyenla, escúchenla, no la juzguen. A veces lo único que necesitamos es que alguien nos diga, tú puedes, eres más fuerte de lo que crees, mereces ser feliz. Muchas gracias por escuchar mi historia. Muchas gracias por acompañarme en este viaje desde el dolor hasta la liberación. Espero que algo de lo que he compartido les sirva en sus propias vidas. Recuerden siempre, nunca es tarde para ser valientes. Nunca es tarde para ser felices. Nunca es tarde para vivir en la verdad. Que Dios las bendiga a todas y que tengan el valor de construir las vidas que realmente merecen.